El tesoro de Guarrazar es el hallazgo más excepcional de orfebrería de época visigoda y uno de los conjuntos más importantes de estas características a nivel mundial. Data del siglo VII después de Cristo, entre los reinados de los reyes visigodos Suintila y Recesvinto, y se cree que pudo ser ocultado en el momento de la invasión islámica de la península ibérica, es decir, hacia el 711 después de Cristo. Se trata de un tesoro que desde su hallazgo en el siglo XIX hasta nuestros días ha sufrido multitud de avatares y muchas de sus piezas se dan por desaparecidas para siempre. Para hablarnos de este tesoro de Guarrazar y de su agitadísima historia, nos acompaña hoy en el estudio Sergio Vidal Álvarez, que es profesor de Historia del Arte en la UNED y conservador jefe del Departamento de Edad Media en el Museo Arqueológico Nacional. Sergio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se produjo el hallazgo de este tesoro de Guarrazar y qué tipo de piezas, sobre todo, lo componían? Bien, pues este tesoro, este famoso tesoro de Guarrazar, fue descubierto, una primera parte del tesoro fue descubierto en agosto del año 1858, después de unas riadas que hubo a finales del mes, concretamente el día 24 del mes, y ya al día siguiente es cuando se produjo el primer hallazgo de piezas. Este primer hallazgo lo protagonizan un matrimonio, el matrimonio de Francisco Morales y María Pérez, y al poco, seguidamente, otro vecino del lugar, que es Domingo de la Cruz, encuentra otro lote de piezas. Las piezas del tesoro, bueno, haciendo un cálculo estimativo, se considera que entre agosto del 58, esta fecha que hemos puesto como primer momento, y abril del año 59, por tanto menos de un año, fueron hallados en Guarrazar aproximadamente un total de 23 coronas, siempre de oro, todo lo que voy a decir siempre son oro y muchas de ellas con piedras preciosas. Como decía, 23 coronas y cruces, lo que supone un total, todo esto que se encuentra en estos momentos, un total del doble de lo que ha llegado hasta nuestros días. Por tanto, hemos de pensar que ya la mitad del tesoro se ha perdido por el camino. Además de las coronas y las cruces, fueron hallados otros elementos, como decía, por desgracia muchos de ellos hoy perdidos, como por ejemplo cálices e incluso una paloma eucarística de oro. Todos o la práctica totalidad de estos objetos se han perdido para siempre, como decía, muy probablemente porque fueron fundidos por plateros toledanos a quienes estos labriegos se las habían vendido clandestinamente. Sí, porque tengo entendido eso, que las piezas fueron cambiando de manos, que algunas fueron fundidas, que otras incluso salieron fuera de España, ¿no? Efectivamente, como decía, estas personas que encuentran las piezas las llevan a Toledo. Recordemos que la población, Guarrazar, en realidad son las huertas de Guarrazar, no es la localidad. La localidad es Guadamur. Como decía, Guadamur es un pueblo que está situado muy cerca de Toledo, por tanto era muy sencillo que estas personas fueran directamente a Toledo, a los plateros toledanos, a venderlas. En este proceso, tenemos documentado a uno de estos plateros, José Navarro, el cual, cuando recibe estos materiales, es el primero que hace una reconstrucción de 6 cruces y 8 coronas. Incluso una de ellas, una de estas 8 coronas, es de mayores dimensiones, claramente diferente del resto, y de ella colgaban una serie de letras que él reconstruye la inscripción de esa corona y sabemos que estaba ofrecida por el rey visigodo Recesvinto. Este señor, José Navarro, entra en contacto con un francés, Adolfo Hérouard, que era precisamente el profesor de francés del Colegio de Infantería de Toledo. Entre estos dos personajes, lo que hacen es que en enero de 1859 venden al gobierno francés una parte del tesoro. Y en estos momentos, incluida esta corona de Recesvinto, la pieza más importante, son trasladadas a París. Por noticias de prensa, incluso por alguna de las primeras publicaciones que ocurren en París, ya con las piezas en París, desde España, el gobierno español se entera oficialmente de que ha sucedido esta salida ilícita de las piezas a Francia e inmediatamente, por supuesto, inicia lo que es el trámite diplomático de recuperación de estos bienes en un primer momento infructuoso.
Bueno, por lo menos este platero demostró cierta sensibilidad y no fundió el oro como quizás hicieron otros, ¿no? ¿Aparecieron más piezas con posterioridad? Efectivamente, como decía, todos estos hallazgos, estas diferentes fases de hallazgo se producen en este periodo de menos de un año, pero después de este primer lote, por supuesto, existen otros momentos en los cuales, si bien no hay hallazgos, puede ser que no sea un hallazgo directo, lo que sí que son ocultaciones. Es decir, estas familias iban dosificando las ventas, es decir, no lo llevan todo de una a Toledo, sino que sabemos que muchos de ellos, algunos de ellos al menos, lo tenían escondido en sus casas. Es decir, ellos eran conscientes de que eso, algo ilícito estaban haciendo, ¿no? Entonces lo esconden en sus casas y sabemos como, por ejemplo, ya en el año 1860, concretamente en diciembre, pues el propio José Navarro vende al gobierno español un pequeño lote de piezas de lo que no había salido a Francia. Y, por otra parte, uno de estos descubridores que había dicho al principio, Domingo de la Cruz, un año más tarde, en 1861, pues también otro de esos lotes que él tenía guardado, escondido en su casa, lo ofrece, en este caso, a la monarquía, ¿no? A la reina Isabel II, que este lote de, como decía, de Domingo de la Cruz, pasa a formar parte de las colecciones del Palacio Real. El tesoro no dejó de sufrir avatares, ¿no? Ya que después de estar depositado en el Palacio Real, hubo 2 ocasiones en las que desaparecieron algunas piezas, ¿no? Efectivamente, haciendo un poco de recopilación. Una parte se funde, se pierde para siempre. Otra parte, importante, insisto, porque está la corona de Recesvinto, sale del país, de España, y se lleva a París. Y además de ese otro de estos lotes que sí pasa a la corona, al Palacio Real, conteniendo en este caso la segunda corona importante regia del conjunto, que es la corona del rey Suintila, es decir, nuevamente la idea de una corona votiva con unas letras colgando, que hacen la leyenda, pues esta corona de Suintila, que va al Palacio Real, es robada en el año 1921, perdiéndose su rastro para siempre. Es decir, después del año 1921 nunca más ha sabido nada de esta corona. La conocemos, por tanto, gracias a fotografías y dibujos. Y además, en octubre del 36, es decir, ya en el contexto de la Guerra Civil Española, desaparecen también del Palacio Real otras 2 piezas menores del tesoro, como son un fragmento de una corona de oro de tipo enrejado y una macolla realizada en cristal de roca. ¿Podrías explicarnos qué es una macolla, por favor? Bien, la macolla lo conocemos bien en el caso de la corona de Recesvinto, que todavía no hemos llegado, pero ya veremos cómo se consigue que vuelva de Francia y la tenemos hoy en día expuesta en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, pues la macolla se sitúa en la parte superior, es justo donde está el gancho, es un gancho de oro que atraviesa esta pieza superior, que es por donde se colgaba la corona, porque tengo que insistir que estas coronas son votivas, no son coronas para ser colocadas encima de la cabeza de nadie, sino que son ofrendas. Y por tanto estaban destinadas para ser colgadas encima del altar de las iglesias visigodas. Conocemos también testimonios escritos, las fuentes escritas, que era una costumbre frecuente, ¿no? Este tipo de coronas, colgadas, como decía, encima del altar, pero que eran usadas solo en algunos días concretos de la liturgia. Es decir, que no estaba todo el año la corona colgando, sino que eran solo en ocasiones especiales cuando se colocaban, como decía, colgadas encima de los altares. Sergio, después de la Guerra Civil es cuando ya por fin se consigue que parte del tesoro regrese de Francia, ¿no? Efectivamente, ese gran lote, ese lote tan importante que había salido de esa manera también no lícita, digamos, de España, pues desde ese momento, desde 1859, como hemos dicho, hay la reivindicación, ¿no? Diplomática del retorno de esos bienes. Pues bien, no es hasta los años 1940-41 cuando por fin se produce una permuta con el gobierno francés, es decir, que las 2 partes están de acuerdo. También tenemos que tener muy en cuenta el contexto histórico en el cual me estoy refiriendo ahora, los años 1940-1941, es decir, el gobierno del mariscal Pétain en Francia y el gobierno en España de Franco. Pues bien, se llega a este acuerdo, a esta permuta, y por fin regresa a España una gran parte, no todo, gran parte de lo que había salido ilícitamente en 1859 a Francia. En concreto, son 6 coronas y 4 cruces que, lógicamente, en estos momentos son destinadas al Museo Arqueológico Nacional, que es donde todavía hoy se conservan.
Paradójicamente, no retornan, es decir, se siguen quedando en París, no forman parte de esta permuta y todavía hoy en día, si alguien las quiere ver, tiene que ir a París a verlas. Un conjunto importante, aunque no tan numeroso como el que volvió a Madrid, pero sí alguna corona, incluso alguna corona de chapa cilíndrica importante, con piedras preciosas. Y también, paradójicamente, la letra R de la leyenda de Recesvinto, es decir, la R de Recesvinto que dice la corona, ¿no? Dice el rey Recesvinto la ofrece, pues bien, esa letra R no fue devuelta y si alguien la quiere ver tiene que ir a París a verla. O sea que la corona que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional está incompleta, le falta esa R. La R, justo. Es decir, invito a que todo el mundo, por supuesto, vaya al Museo Arqueológico Nacional a verla y se fije en ese detalle. Sí. Sergio, ¿y se realizaron excavaciones arqueológicas en la zona donde apareció el tesoro? Efectivamente. Como recordaremos, los primeros hallazgos se producen en agosto de 1858 y menos de un año después, en abril de 1859, se llevan a cabo las primeras excavaciones arqueológicas en el lugar, en este caso por parte de la Real Academia de la Historia, dirigidas por José Amador de los Ríos. No se descubren más piezas de orfebrería en estos momentos, al haber sido ya el terreno completamente expoliado por los vecinos de Guadamur, pero sí se descubren los restos de un pequeño edificio sacro, un edificio cruciforme, en cuyo pavimento se encuentra la lápida de un presbítero, el presbítero Crispín, que está datada, es decir, la propia inscripción nos indica la fecha de la muerte de este presbítero Crispín del año 693 después de Cristo. Además de esta inscripción, que hoy en día se conserva también en el Museo Arqueológico Nacional, se encuentran diversos relieves esculpidos de la misma época, lógicamente, que acaban también siendo transferidos al mismo museo donde se conserva en la actualidad y una parte de ellos se expone. Hemos de esperar hasta el siglo XXI, es decir, pasan muchísimas décadas, siglo y medio prácticamente, para que en el lugar vuelva a haber excavaciones arqueológicas. Paradójicamente, a pesar de la importancia del tesoro, de los hallazgos, en este periodo, más de un siglo, como decía, no hay un interés por parte de las instituciones por volver a excavar en el lugar. Antes de retomar las excavaciones arqueológicas, lo primero que se realiza es una prospección geomagnética. Esto sucede entre los años 2002 y 2005 y la lleva a cabo el Instituto Arqueológico Alemán, concretamente pues, a cargo de Christoph Egger. En este caso, la prospección geomagnética constata que hay una existencia de una serie de estructuras de cierta entidad, de cierta importancia. Pasan unos pocos años más y, por fin, desde el año 2013, ahora sí se vuelven a llevar a cabo excavaciones arqueológicas, campañas de excavación arqueológica en el lugar, a cargo de Juan Manuel Rojas, quien todavía en la actualidad sigue llevando a cabo estas campañas. En estas nuevas campañas arqueológicas del siglo XXI se descubren diversos grupos de importantes estructuras arquitectónicas que hacen pensar la existencia de un conjunto de una cierta entidad, de una cierta importancia, que según este arqueólogo, según Juan Manuel Rojas, pues podemos pensar que puede tratarse de un monasterio. Durante estos trabajos fue hallado, curiosamente, un zafiro de características semejantes a los de mayor tamaño, a los más grandes que conserva hoy en día la corona de Recesvinto, y en la actualidad está prevista la creación de un parque arqueológico de gestión municipal del propio Ayuntamiento de Guadamur, lo cual es lógicamente un esfuerzo muy importante para esta localidad y muy encomiable, por tanto, pudiendo hoy en día sí, ya se puede visitar el yacimiento previa cita concertada, así como un pequeño centro de interpretación que existe, que lleva ya unos cuantos años funcionando en la misma localidad de Guadamur. Pues habrá que acercarse a conocerlo. Sergio, ya para terminar, como profesor de Historia del Arte, danos tu valoración artística de este tesoro que hoy en día podemos admirar en el Museo Arqueológico Nacional. Bien, pues la valoración que puedo dar es la mayor, es decir, habría que puntuarla, pues tendría la nota máxima, lógicamente. ¿Por qué? Por muchos motivos. No solo por la cuestión material, que es lo que un poco primero puede entrar por la vista a cualquier persona, cualquier visitante, ¿no? Recordemos, está todo él elaborado, todo el tesoro. Son piezas de oro de muy alto quilate, 24 quilates, normalmente piedras preciosas, perlas, zafiros, en algunos casos también, ojo, hay pasta vítrea, piedras semipreciosas, pero bueno, si pensamos en la pieza principal, que es la corona de Recesvinto, estamos hablando eso de perlas y zafiros. Curiosamente, los zafiros fueron analizados para rastrear, poder saber su procedencia, y sabemos que estos zafiros proceden de Sri Lanka, de Ceilán.
Y, por otra parte, es el conjunto excepcional, por excelencia, de la orfebrería visigoda. Es decir, estamos con el Tesoro de Guarrazar entre las mejores, las más importantes piezas de la orfebrería de época visigoda, pensando en el altísimo nivel alcanzado por los talleres toledanos. Recordemos que la capital de la Hispania visigoda es la ciudad de Toledo, está en Toledo, y que por tanto estas piezas serían producto de estos talleres de los orfebres toledanos de época visigoda. Pues Sergio Vidal, profesor de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y habernos contado la historia y los avatares de este tesoro hallado en el siglo XIX. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.